Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, como siempre, semana a semana, con las noticias, con la realidad, que cada vez nos sorprende más, digamos, ¿no? Cada vez nos sorprende más porque por ahí parecía que la oleada de despidos o el discurso del despido masivo era un discurso que había iniciado con la gestión de gobierno, pero más allá de ser un llamador para que toda la actividad privada se sumara a una política que en realidad buscaba o tenía como objetivo tratar de condicionar las negociaciones salariales y las negociaciones convencionales, pensábamos que bueno, eso había sido una cuestión de política de gobierno y que más allá de las consecuencias que había tenido en su momento había terminado. No es así. Lamentablemente estamos de nuevo escuchando los mismos argumentos, con los mismos actores, con las mismas excusas, tratando de ver de qué manera se reducen puestos de trabajo y de una manera muy, muy importante, ¿no, Hugo? Buenas noches, Claudio, bienvenido. Sí, de una manera muy importante, teniendo en cuenta lo que dijeron los abogados laboralistas hace pocos días, que ni Martínez de Oz se atrevió a hacer una precarización laboral tan grande como la que planifica el gobierno. Recuerdan, ¿no? A principio de años, con el conflicto docente, aquí en este mismo programa aseguramos que el gobierno iba a una precarización laboral. Bueno, efectivamente el gobierno cumplió con esto, cumplió con esta premonición. No lo dijeron antes porque es un año electoral, o fue un año electoral. Después de los resultados de las elecciones de medio término, el gobierno tuvo vía libre para hacer de todo, para hacer reformas permanentes, como dice el presidente de la Nación. Reformas en el ámbito laboral, en lo impositivo y en lo previsional. Y ahora se suma una nueva reforma, sería una cuarta reforma, Claudio, que es la reforma del Estado. Una reforma que se dio a principios de la asunción de Mauricio Macri, de la mano del verdugo ya a esta altura de los estatales, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien despidió un plumazo a 11.000 estatales. Bueno, ahora quiere despedir al 10%, entre el 10 y el 15% de la planta de estatales a través de un plan llamado Plan Fitness. Sí, no estamos hablando de fisicoculturismo ni nada de eso, nada parecido. El Plan Fitness busca reducir y agilizar entre comillas, ¿no? Por eso el fitness. Estado. Claro, sí, fitness. para ponerlo en forma, irónicamente, bien, ¿no? Bien. En este caso. Pero bueno, para hablar de eso, nosotros no lo vamos a hacer, sino nuestro invitado del día de hoy, un amigo de la casa, Daniel Catalano. Buenas noches, bienvenido. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué significa el Plan Fitness? Y es lo que ellos denominan la optimización de los recursos del Estado. Vienen a desguazar las funciones del Estado y para hacerlo tienen que desprenderse de por lo menos 20.000 empleados públicos. Nosotros lamentamos profundamente que hayan tomado esa decisión porque el Estado argentino hoy tiene una faltante de personal en áreas que realmente son estratégicas y esta determinación que toma el gobierno nacional lo que va a hacer es dejar sin derechos a nuestro pueblo. Así que estamos muy preocupados, lanzamos un estado de alerta y movilización, estamos esperando que el ministro Ibarra vuelva porque se fue de viaje. Le hemos mandado carta de documento pidiendo que puedan certificar en las condiciones en que se encuentra la nueva evaluación del Estado. No tenemos respuestas. Dotaciones óptimas. Lo que ellos llaman dotaciones óptimas. Y así que en un momento de mucha angustia para los estatales porque nadie sabe quién va a seguir trabajando, ¿no? ¿Y les respondieron en alguna oportunidad esas cartas de documento? ¿Mostró cuáles eran los resultados de estos análisis? ¿Si sobraban realmente personal en el Estado? Sí, la respuesta que hubo es que estaban todavía en evaluación, que había que esperar, que no tenían un resultado final. Ahora el resultado que nos pasan los mismos funcionarios del gobierno pone en evidencia que quienes hicieron la evaluación del Estado trabajaron mal, porque toman como uno de los lugares donde se va a despedir gente es migraciones,
En migraciones, en el paso fronterizo o los pasos fronterizos que están en el norte, un inspector puede llegar a atender 1.200 personas por día, entre los que salen y entran al país. 1.200 personas por día. Un solo inspector en el norte, en los pasos fronterizos, llega a atender 1.200 personas por día. O sea que no atiende a nadie, digamos, no puede atender bien a nadie. Digamos. Y cuesta poder hacer una buena atención. ¿Cómo haces para hacer una buena atención? Está en riesgo la entrada y salida de nuestro país. Nuestros clave, compañeros no dan abasto con la cantidad de horas que trabajan. Sí. Se le pide reiteradamente a los funcionarios de migraciones que contraten personal, no lo hacen. Y sin embargo, en ese ministerio están pensando que sobran más de 400 empleados públicos. Esta es la barbaridad que tenemos, ¿no? Sobre llovido mojado. Ustedes van por lana y salen esquilados ustedes en la... Lamentablemente sí. O tenés el otro caso emblemático, Acumar, que es la cuenca del riachuelo Matanza, en donde la Corte Suprema intima al gobierno a que pueda resolver inmediatamente qué está sucediendo con la cuenca, qué pasa con los vecinos que viven en la orilla del río, los niveles de contaminación ambiental, cómo se impacta la salud de los pibes. Y ahí se está pensando que se podría reducir, si esto fuera así, en un 49% la dotación de personal. La mitad del personal de Acumar, según lo que arroja esta información, podría quedar sin trabajo. Entonces, no se explica cómo un organismo que necesita tener todos sus trabajadores, que necesita incorporar más trabajadores de salud, que hay que poder abrazar la situación de los miles de ciudadanos que están viviendo en la orilla del río, para poder atender las problemáticas de contaminación, sanear además todo lo que es el daño ambiental que hay. ¿Cómo vas a pensar en reducir personal? Ahí queda las claras que la reducción de personal no le implica un gasto al gobierno para achicar gastos, mejor dicho, porque despedir 20.000 estatales, en realidad lo que quiere el gobierno es retirar el Estado, ese Estado asistencial, y así cerrar planes, que es lo que realmente por ahí ellos ven como un gasto. Es que lo que ellos toman como gasto del universo de los estatales a nivel nacional, la Administración Central, es chico. Nosotros somos 154.000 empleados públicos en todo el Estado Nacional. Después vos tenés empleados en las universidades, que son 190.000, las Fuerzas Armadas, que son 250.000, pero el universo que se ataca, la grasa militante a la que odia y desprecia profundamente Mauricio Macri, somos 150.000 trabajadores que estamos en el PAMI, en el ANSES, en pensiones, en desarrollo social, en la CENAF, en el SENASA. Lo que estamos en la primera fila, en la primera línea, mano a mano con el pueblo, somos justamente los que estamos todo el tiempo en tensión de que somos el sobrante del Estado y se ataca. ¿Cuánto puede ahorrar el gobierno despidiendo 20.000 laburantes? La verdad que no puede ahorrar absolutamente nada. Es una excusa más que da. Ya cuando asumieron, despidieron 12.500 laburantes, no movieron el perímetro. El problema acá es el modelo económico, que es lo que ellos no quieren discutir, porque vos necesitas despedir trabajadores para ahorrar plata. ¿Y por qué despedir trabajadores? ¿Por qué? Si vos estás entregándole todo el patrimonio a las empresas, ¿por qué no se busca generar ingresos al Estado en vez de recortar la función del Estado? ¿Por qué no pensamos de qué manera vos podés articular para que el pueblo tenga más recursos, más derechos, en vez de que el pueblo tenga que ser siempre el que se sacrifica para que los empresarios puedan seguir teniendo ese volumen de ganancia atroz que tienen hoy en nuestro país? ¿Por qué? ¿Qué ponen los empresarios para esto, no? Evidentemente... Está claro que tenemos que poner nosotros, pero ¿qué ponen ellos? Es que este es el problema, por eso la reforma laboral. Se está pensando una reforma laboral en donde vos protegés a los empresarios actuales, planteás que tienen que venir guita extranjera, que tienen que venir empresarios extranjeros. Ahora, la realidad es que esto no está pensado dentro de un esquema de reindustrialización del país. Acá nadie está pensando en que el país tiene que volver a tener fábricas, que se tiene que trabajar en textil o... Acá lo que se está pensando es que tiene que venir plata a la ruleta financiera, se tiene que seguir tomando deuda, nada garantiza que la reforma laboral genere empleo, todo lo contrario, la reforma laboral va a empobrecer mucho más a los trabajadores, nos van a sacar derechos, van a agilizar que nosotros estemos en una situación de desprotección absoluta frente al equilibrio que te generaba a vos un derecho laboral, porque el derecho laboral justamente su existencia tiene que ver con tratar de equilibrar la relación desigual que hay entre el empleador y el empleado. Bueno, todo eso se elimina. ¿Cuál es el costo que tiene el gobierno? Cero. Los laburantes todos, los empresarios miran contentos de qué manera van a seguir enriqueciéndose mientras nosotros hacemos los sacrificios. Bueno, es que, a ver, vos lo decías en algún momento, yo recuerdo
Esto parece un déjà vu, ¿no? Lo es, de alguna El manera. aforegma que repetís Esto todos los es un déjà vu. martes, ¿no? Más o menos. No, pero además alguna vez estuviste como invitado y desmitificaste esta cuestión de que el Estado argentino es muy grande en relación a otros estados en Latinoamérica o en países desarrollados, ¿no? Y aún con distintos ejemplos, me parece que fue muy ilustrativo, porque la gente piensa que acá el Estado está magnificado, que hay demasiados empleados, que, bueno, demasiados, pocos o muchos, de acuerdo a qué Estado querés y a qué servicio querés prestar, digamos, ¿no? A un Estado keynesiano, a un Estado que da derechos, a un Estado que genera servicios, o un Estado tonto y amorfo para dejarle el campo libre a los poderosos, ¿no? Esta es un poco la cuestión. Y en eso creo que es muy ilustrativo tu discurso, porque hay que decirle a la gente que no es así, que el Estado argentino no es un Estado magnificado, es un Estado más bien chico en relación a la población, ¿verdad? Es un Estado chico. Nosotros tomamos como ejemplo el caso más paradigmático y que nos duele, Santiago Maldonado, Esquel. Santiago pierde la vida defendiendo a los pueblos originarios. Ahora, ¿cuál es la presencia del Estado argentino en Esquel? Hay un trabajador social que trabaja en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para atender 160 comunidades. ¿Cuál es la presencia real del Estado? No necesitamos más presencia del Estado, no necesitamos más trabajadores sociales, no necesitamos que haya una dinámica distinta entre el Estado y las comunidades para poder garantizarles sus derechos. Eso habla a las claras de que nos están faltando trabajadores en todo el país. Es que el modelo liberal identifica esa presencia, esos trabajadores, como gasto. Y en realidad no es gasto, es justamente generar el rol que el Estado tiene que tener para un desarrollo, para un país en desarrollo, para generar más mercado interno, para generar una población que esté asistida, para generar una población que esté educada. Esto es así. Ahora, en el modelo liberal eso es gasto y por lo tanto es superfluo. Pero a su vez los despidos tienen la misión de disciplinar, porque son los estatales hoy, pero esto anima a los privados. Si el Estado lo hace, ¿por qué no lo va a hacer un privado? Si el propio Estado está despidiendo, ¿qué esperan? ¿Qué esperan los de las patronales? Que tomen el ejemplo, básicamente. Para precarizar. Me parece que son las dos cosas, por eso es importante que esto no pase. Es importante que esto no pase, es importante que nosotros podamos lograr la articulación entre los sindicatos de las distintas centrales obreras, que podamos trabajar en el marco unidad, que las dos CTA puedan materializar esta necesidad de poder unirse de una buena vez, de manera ya institucional, que me parece que todos los trabajadores estamos trabajando y pensando y necesitando que esto suceda, porque lo único que puede llegar a darnos más herramientas para frenar de alguna manera, no creemos que por ahí, pero para frenar es el marco de unidad del movimiento obrero. Y eso hay que materializarlo, hay que construirlo, hay que trabajarlo todos los días. Solos, cada sindicato de manera individual, seguramente no lo vamos a poder hacer. Por eso es importante que podamos ir generando todas las condiciones y todas las bases para que los sindicatos podamos empezar a transitar esta coordinación que posibilite tener mejores herramientas para la pelea. Daniel, recojo un poquito de esto que decías sobre el Estado chico, teniendo en cuenta que hay solamente 150.000 empleados. Y un poco esto que decía Claudio de querer romper y pregonar con el ejemplo, ¿no? Esto que marcás vos, Claudio, del gobierno. ¿Cuál es el plan de ATE Capital para tratar de frenar esto? Teniendo en cuenta que ustedes fueron uno de los primeros que estuvieron al pie de los despidos, tratando de frenarlos desde la asunción de Mauricio Macri. No hay plan. Decir que hay un plan es mentirle a la sociedad. Nosotros tenemos la firmeza de la resistencia. Lo que vamos a hacer es pelear hasta las últimas consecuencias para tratar de evitar que nuestros compañeros y compañeras pierdan la fuente de trabajo. Es muy grosero, es muy violento, es muy agresivo lo que estamos viviendo estos últimos 2 años, y lo que vamos a hacer es organizar la resistencia, organizar la pelea para tratar de poder contener la mayor cantidad de empleados públicos posible. Esperemos igual que el gobierno no materialice estos anuncios, esperemos que el gobierno tenga el sentido común a flor de piel, porque si no, bueno, nos va a obligar a hacer lo que tenemos que hacer, que es todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros compañeros puedan seguir garantizando el pan arriba de la mesa.
Ahí, cuando vos hablás de unidad, que obviamente coincidimos y trabajamos todos en pos de esa unidad, ahí ya tenemos dos. El punto del despido es un punto límite, y los que tenemos responsabilidad sobre compañeros y sobre el trabajo de los compañeros sabemos que todo se puede pelear y todo se puede discutir mientras exista el trabajo. Si no existe el trabajo, estamos realmente jodidos. Así que despidos es uno, y el otro es flexibilidad laboral, ¿no? Son dos puntos que tendríamos que tener de acuerdo rápido, ¿no te parece? Son los dos puntos que tienen que hacer que tengamos el reflejo de poner una fecha y salir de manera colectiva. No habría que estar discutiendo horas y horas para ver en qué momento. No deberíamos permitir que se trate en el Congreso de la Nación la reforma laboral. Hay que salir antes. Hay que salir antes para poder frenar de alguna manera esta propuesta, porque una vez que la propuesta entra en el Congreso estamos obligados a tener que jugar con las reglas de juego que quiere imponer el macrismo, y entonces hay que evitar que esas reglas de juego estén dentro del Parlamento, porque ahí vamos a estar atados a lo que le pasa a los gobernadores con la coparticipación, los apretes que está sufriendo cada gobernador para ser complaciente frente al pedido del macrismo de lo que tiene que aprobar en el Senado. Más temprano que tarde, que hay que salir y con mucha firmeza. Tenemos algunos mensajes de quienes están comunicando a los teléfonos en vivo, como María de Liniers, que nos cuenta: los despidos son parte del convenio con el FMI. Pablo de Lanús: en Tierra del Fuego ya congelaron paritarias, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y Nilda de Neuquén: se llevaron un ajuste y puesta en las provincias con el ajuste. Bueno, es muy grave lo que pasó en Neuquén, en Tierra del Fuego, donde congelaron los sueldos hasta el 2019. En el Estado, hoy anunció el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que no van a utilizar la cláusula gatillo ni van a implementar un bono como hicieron el año pasado, un bono de fin de año, porque la paritaria quedó cubierta con la inflación, ¿no? La inflación no superó al convenio paritario que tuvieron ustedes este año. ¿Es así realmente? No, la inflación superó ya el 25%, de acuerdo a las distintas mediciones. Nosotros cerramos una paritaria el 20%. ATE no la cerró la paritaria, pero el otro sindicato firmante sí, y hay una cláusula gatillo que indica que en diciembre hay que sentarse a discutir salario. El bono es una realidad, si está, los estatales siempre, como cualquier laburante, va a estar contento de recibirlo, pero acá lo que tenemos que discutir es el salario, el de todos los meses. Lo que hay que discutir es que se abra la paritaria, que nosotros no sigamos perdiendo poder adquisitivo. Con la paritaria anterior perdimos un 15% de masa salarial, este año ya estamos arriba del 6-7%, es demasiado el impacto que estamos padeciendo los estatales del gobierno de la asunción del gobierno de Macri. Así que, más allá de los anuncios de Triaca, tiene que respetar los acuerdos firmados, tiene que respetar lo que se estableció, y si no, bueno, sabremos los sindicatos lo que tenemos que hacer. Lo que no se puede es ir camino a una nueva paritaria sobre la pérdida de masa salarial que ya sufrimos el año pasado y sufrimos este año. Esto no es un anuncio implícito o una amenaza implícita dentro de este anuncio, teniendo en cuenta que este plan fitness que piensa el gobierno se va a planificar el 14 de diciembre en un retiro espiritual que va a llevar el presidente de la Nación con los distintos funcionarios, y la paritaria, la cláusula gatillo, también en diciembre. Ellos quieren implementar el plan fitness el 1 de enero, y la paritaria, la cláusula gatillo, la tienen que discutir en diciembre. ¿No hay una amenaza implícita entre permanecer con los trabajos o negociar salarios? Sí, pero de acá al retiro espiritual tenemos muchos días para darle pelea al gobierno de Macri, así que más vale que se abra la paritaria, más vale que se abra la mesa de negociación, si no van a ir muy perturbados a ese retiro espiritual, no le van a alcanzar los días para reponerse. Nosotros estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, estamos muy seguros, tenemos mucha firmeza, tenemos el respaldo de los empleados públicos, así que va a haber mucha atención. Esperemos que el gobierno sepa medir hasta dónde quiere llevar el conflicto con los empleados públicos. Y por ahí es la pregunta por ahí es difícil, y por ahí no la tenés preparada, pero por ahí, ¿cuánto está? Si vos tuvieras que decir promedio, un empleado público, ¿cuánto está cobrando de bolsillo? El Estado Nacional, 18.000 pesos, en el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, 14.000. ¿Eso es bolsillo o es? No, es bolsillo. Bolsillo. Bueno, o sea, este es un salario más o menos promedio entre los que menos y los que más ganan. Hay una media que lleva ese nivel salarial todos los meses a su casa. O sea que estás ahí nomás de la línea. Si sos empleado municipal, estás frito. Si sos empleado municipal de Rodríguez Larreta, estás en serios problemas. Porque además, en la Ciudad de Buenos Aires,
no solamente tu salario está deprimido, es bajo, sino que la carrera está mal pensada y han hecho todos los esfuerzos desmedidos para que la gente no pueda cumplir la función de acuerdo a su capacidad o a su título. Los han puesto en cualquier lugar dentro de la carrera administrativa. No se respetó antigüedad, no se respetó título universitario. Bueno, Larreta tiene sus mañas y sus caprichos y los hace valer y los hace sentir con la complicidad, ¿no?, de cierto sindicalismo que lo acompaña a Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Es un desastre. Ser empleado municipal hoy en la Ciudad de Buenos Aires cuesta, porque además, si trabajás en un hospital, estás condenado a los salarios que no te lo resuelven y además a la falta de personal. Faltan enfermeros, faltan camilleros, faltan los compañeros de la parte de la administración central, además de que faltan los insumos, además que no hay leche en polvo. Está en crisis la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ser un empleado público en la Ciudad de Buenos Aires, yo hoy te digo que es muy difícil. Hay que hacer un monumento a los municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Que con estas condiciones prestan servicio, laburan. Mira, una trabajadora social que trabaja en el Consejo de Derechos de Niña, Nido, Adolescente, que gana 18.000 pesos, atiende alrededor de 500 pibes por mes. Y hablar de atender a 500 pibes por mes es no poder atender a ninguno, porque cada pibe que está en una situación de vulnerabilidad social requiere de un seguimiento, de un acompañamiento, requiere de mucha presencia del Estado. Imagínate lo que puede hacer un profesional frente a 500 situaciones. O sea, tome nota, ¿no? Porque es lo contrario, absolutamente lo inverso de lo que se piensa de un empleado público. Muchísimo trabajo, vocación y muy poco salario. O sea que estas cuestiones de que hay puestos en el Estado de que cobran muchísimo dinero o sumas casi increíbles. Es un mito a esta altura, Claudio. ¿Es un mito? Es un mito. ¿O por ahí hay algo de eso, digamos? Es la realidad de los funcionarios y de los contratos políticos de los funcionarios. Esa es la realidad de los jóvenes PRO, que arribaron al Estado con contratos totalmente desmedidos respecto de lo que nosotros hacemos, con tareas totalmente diferenciadas y que vinieron solamente para perseguirnos, controlarnos y descalificarnos. Si vos jugás al rugby, no porque tengo algo contra el rugby, me encanta el rugby, pero si jugás al rugby y laburás en el Estado, seguramente te va a ir mucho mejor que si sos un pibe del barrio que la transpirás de otra manera, totalmente distinta. Es como... No quiero estigmatizar yo, pero nos estigmatizan ellos a nosotros en el lugar que nos ponen. Y es muy difícil transitar con esa realidad adentro de la administración pública. Tenemos compañeros de laburo que todos los días padecen el maltrato institucional de cientos de jóvenes que vienen sin capacitación, sin experiencia, solamente con la voluntad de sentirse parte de un proyecto político a tratar de imponer la lógica del PRO o de Cambiemos adentro de la administración central. Pero como, pará, vos dijiste, vienen cientos de jóvenes que vienen a tratar, ¿cómo cientos? Porque entonces, lo que salió por un lado entró por el otro. Macri despidió 12.500 y contrató arriba de 16.000 empleados públicos nuevos. Esa es una cifra chequeada. Esa es una cifra chequeada, eso es parte de la realidad de nuestro pueblo. Ellos no vinieron a reducir gasto, lo que vinieron fue a acomodar los acuerdos políticos que tenían, a cerrar los acuerdos con el radicalismo, a cerrar los acuerdos con las distintas fuerzas y contrataron durante estos 2 años esa cantidad de empleados públicos nuevos, con esta impronta. Pero entonces, de ninguna manera sobraban, sino que lo que había que hacer es que sobraban algunos de determinadas características, digamos. Sobraba la grasa militante, sobraba el que entendía que... Mira, un dato chequeable te voy a dar, Daniel. Podés buscar en el boletín oficial de ayer la decisión administrativa número 981/2017. Vas a encontrar el nombre Luis Aníbal Navarro. Tiene un cargo de 4 renglones. No te lo voy a leer porque se nos acaba el programa. Pero es coordinador administrativo y análisis de base de datos de comunicación y 4 renglones dura el cargo. Esos son un montón de los casos que vos estás nombrando de datos o cargos, mejor dicho, que se inventaron en el Estado para sostener la política militante de Cambiemos. Además de obligar a los empleados a militar por Cambiemos, ¿no? O la dirección esta que se había armado para la Bicicenda y toda la estructura que se armó de una coordinación nacional mira, crearon una cantidad de direcciones y de secretarías y cargos ejecutivos que son innecesarios
para nosotros, son necesarios para ellos, ¿no? Porque por ahí es necesario tener a alguien que evalúe si pedalea bien una bicicleta o no. Evidentemente para eso se armó toda una estructura, no alcanzaba con un taller de reparación, había que armarte una estructura estatal para poder dar cuenta de la existencia de esa área. Y es vergonzante, la verdad que es vergonzante, pero es el Estado que diseña Macri, es el Estado que diseña Larreta, es el Estado que diseña Vidal, y es a lo que nos están sometiendo hoy por lo menos en la provincia y en la capital federal, ¿no? Y esto, entiendo, no tiene nada que ver con andar o no andar en bicicleta, digamos, ¿no? Bienvenidos si se anda en bicicleta, el problema no es ese. El problema justamente es que para una cosa sí y para otra no. Digamos, para una cosa falta plata, para la otra sobra. Esa incoherencia tiene que ver con esta cuestión ideológica. No, y además podés comprar 300 bicicletas más y suspender todos los cargos directivos que armaste para el armado del área de bicicleta. Digo, con tener una coordinación simple y gente que te dé la bicicleta tiene que sobrar. Hay todo un esquema, un monstruo armado en base a definiciones políticas que son realmente un absurdo. Poné más bicicleta, está bárbaro, es saludable, la gente está contenta con la bicisenda, nosotros no tenemos problema con eso. El problema es que armaste un monstruo para tener bicicleta en la capital. Digo, es medio exagerado, ¿no? Sí, y además más que eso, no hay derecho a llamar grasa militante a los laburantes legítimos que ganan 18.000 pesos, que se rompen el lomo para tratar de darle un servicio, para tratar de cumplir con su tarea. No es justo despedir, no es justo que siempre paguemos los platos rotos los trabajadores, y de ninguna manera desde el movimiento obrero organizado podemos quedar por fuera de esta cuestión. Por eso muy bien lo que vos dijiste, ¿no? Buscar la unidad de acción, tratar de impedir esto, porque vienen hoy por los estatales y mañana se animan los privados y pasado los municipales, lo que fuera. Así que bueno, nos estamos yendo, te agradecemos mucho que la visita, y te vamos a seguir de cerca la situación. Te vamos a volver a invitar para que por suerte seguramente podamos conjurar esta situación y no haya ningún compañero despedido. Así que bueno, nos estamos yendo. Nos vemos la semana que viene en la nueva edición de La Cultura del Trabajo. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.